Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con otro estudio más de la palabra el Señor. Esta va a ser la cuarta parte de la palabra el Señor y esperando que el mismo Señor nos dé esa fuerza o ese deseo para poder estudiar más su palabra y lógicamente poder entender. Porque el objetivo de estos estudios es para que, el pueblo de Dios entienda qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces vamos a comenzar el estudio de ahora con Lucas capítulo 10, versículo 1, y estudiamos la palabra el Señor del Nuevo Testamento y la palabra el Señor, el número en la concordancia Strong y el diccionario Strong es el 2962. 2962 es el número con el que usted va a buscar la palabra del Señor para poder encontrar, vamos a decir así, las definiciones que ese número 2962 nos da para la palabra Señor. Al buscar ese número usted va a encontrar la palabra y allí va a poder tener, vamos a decirlo así, más facilidad de entender quién es el Señor. Ese es el objetivo de estos estudios, de guiarlos a ustedes, los que están detrás de la pantalla, a buscar la Biblia y estudiar la Biblia, buscar esa palabra en el diccionario bíblico, en la concordancia, para ayudarnos a entender mejor. Porque leer la Biblia, cualquiera que sabe leer en su idioma, pues la lee. Pero leer la Biblia es una cosa y entender la Biblia es otra cosa. El objetivo de estos estudios es inducir a los hijos de Dios o al pueblo que cree en Dios a que busquen el estudio bíblico, pero que lo busquen en una manera formal, que no solo sea una Biblia leída, sino una Biblia investigada, investigar cada palabra para de esa manera poder entender mejor la palabra. Entonces, sin más, vamos a Lucas 10, capítulo 1, con la palabra Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Ok, aquí en este texto se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús primero, después nos presenta a Jesucristo y a Cristo. En realidad, de alguna manera es la misma persona, pero vamos a decirlo así, con la diferencia entre el Señor y Jesús
es nada más un título, por decirlo así, porque en realidad en la Biblia los nombres que nosotros leemos lo que son títulos o identidades, como identificamos a una persona. Entonces, en este caso, la palabra Señor, en este caso, es refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya estudiemos, ahorita estamos estudiando la palabra Señor, pero cuando la terminemos vamos a estudiar la palabra Jesús y Cristo. Y vamos a ver que hay una diferencia entre uno y otro. Y esa diferencia consiste en el tipo de trabajo ministerial que cada uno de ellos desempeña o hace. Entonces, aquí lo que estamos tratando de entender es quién es el Señor en este estudio. Entonces, aquí el Señor en este texto se nos presenta que es como en este texto específico dice el Señor, pero si uno lee un par de versículos atrás, por ejemplo, San Lucas capítulo 9 atrás, te das cuenta que quien viene hablando en todos esos versículos es el Señor Jesús o el Señor Jesucristo. Entonces se está refiriendo a Él. Pero en el Antiguo Testamento, si ustedes son estudiosos del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento también nos aparece el Señor. Allá aparece como el Señor Jehová, o simplemente el Señor, o el Señor Dios. Pero aquí yo lo estoy dando la palabra Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a ir estudiando poco a poco cada cosa para ir entendiendo mejor. ¿Ok? Entonces aquí el Señor dice que designó a otros 70 discípulos, a quienes los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él debía de ir. O sea que, en pocas palabras, el trabajo de estos 2 discípulos era ir delante de el Señor Jesús a predicar el Evangelio o las buenas nuevas del Evangelio, para cuando el Señor fuera detrás de ellos, entonces Él, vamos a decirlo así, ya la gente ha escuchado de Él, entonces la gente lo pudiera recibir con más, con un espíritu, vamos a decir así, más alegre o más entendido. Entonces ese era el objetivo de mandar a los discípulos adelante. Y hasta la fecha, esto es así hasta ahora. Porque, por ejemplo, en este momento estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Pero como estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, que ya lo tenemos prácticamente a la puerta, como estamos en ese punto ya, entonces en este momento es cuando más tenemos que esforzarnos por estudiar la Biblia, entender la Biblia y trabajar la obra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es en este momento que Él va a venir y nosotros los servidores y el pueblo en común tenemos que todos estar con un espíritu despierto, un espíritu que, vamos a decir, anhela su llegada, un espíritu que está dispuesto no solo a entender más sobre el reino de nuestro Señor, que en realidad va a ser nuestro reino, sino un espíritu dispuesto a trabajar duro, porque es un reino, acuérdense,
Y la palabra reino lo que quiere decir es que va a tener un rey, que ese rey es Jesucristo, y reino quiere decir muchísimo trabajo, de toda clase. Entonces no es un reino donde yo voy a ir a un edificio que le llamamos iglesia y me voy a ir a congregar allí al gloria a Dios, aleluya, y sentarme yo bien bonito, vestidito y con la Biblia en la mano y gloria a Dios, aleluya, y gloria a Dios, aleluya, me fui para mi casa. No, es un reino de trabajo, donde tenemos que trabajar duro para sacar a nuestra gente de la ignorancia bíblica, primero, porque como el reino es bíblico, entonces tenemos que hacer una evangelización masiva. Y una evangelización masiva y a la vez tenemos que tener preparados escuelas bíblicas, colegios bíblicos, universidades bíblicas, para llevar a esos estudiantes, a esas personas que se les va formando, que se les va llevando la palabra y que van aceptando la palabra, irlos acomodando de acuerdo a su entendimiento que ya tienen a diferentes niveles bíblicos. Entonces, necesitamos pues esforzarnos porque aquí dice el Señor envió otros 70 de dos en dos. Dice que fueran delante de él a toda ciudad y lugar donde el Señor debería de ir. Entonces, como ahorita estamos esperando la segunda venida del Señor, pues entonces en este momento es cuando más duro y más fuerte la iglesia de Cristo se tiene que levantar en unidad de entendimiento bíblico y en unidad de trabajo, porque estamos en este punto donde el Señor va a venir y necesita una iglesia educada bíblicamente hablando, primero, porque la educación bíblica es la que nos va a dar el entendimiento para saber cómo vamos a hacer el trabajo, qué tipo de trabajo es el que tenemos que hacer y saber que tenemos responsabilidades en ese reino. Porque pues es un reino que nos pertenece. O a ese reino pertenecemos. Entonces tenemos que estar entendidos en este asunto. Ahora, aquí dice el texto que el Señor envió de dos en dos a estos servidores o discípulos. Pero en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan vano, diría yo, que los seres humanos están enfocados en este momento en hacer más dinero, en tener una casa más grande, un carro más lujoso, vivir en el barrio más fino de la ciudad. Pero no, el cristiano de ahora no está enfocado en invertir buenas horas de su día, de su semana, de su mes, de su año en la Biblia para entender mejor y de esa manera poder hacer un trabajo mejor. Entonces, cuando la iglesia cae en ese espacio, lo que pasa es que esta parte que dice aquí que él envía de dos en dos, no se da. Viene cuando la iglesia cae en ese espacio, lo que pasa es que en sí la persona que viene a entender Biblia en ese trayecto y viene a darse cuenta de que tiene que hacer un trabajo bíblico porque su Señor o su Rey viene con el que vamos a reinar o a trabajar. Entonces tenemos que también estar entendidos que si la iglesia está en un espacio así tan vano, pues nadie va a querer ser tu compañero o tu compañera de trabajo. Entonces vas a tener que buscar la manera de cómo trabajar tú solo, continuar el trabajo de la obra tú solo,
porque nadie de esa vanidad que hay va a venir a decirte, aquí están mis manos, dígame en qué le ayudo, dígame cómo lo hago y dígame cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos lograr. No, no va a haber gente de esa. Va a haber gente que va a querer congregarse con usted si usted es un pastor que tiene una iglesia o pastora. Va a haber muchas personas que van a querer congregarse, pero congregarse, a sentarse al gloria a Dios, aleluya. Pero no para decirle, dígame cómo lo hacemos, a dónde vamos, qué esquina vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, a dónde lo vamos a hacer. De eso, en este momento, en este 2026 que estamos ya, prácticamente no hay. ¿Ok? Cada persona en este momento en la cristiandad está buscando lo que dice Jehová en el Antiguo Testamento. Dice, cada uno buscó su propio beneficio. Entonces en este momento cada uno está buscando su propio beneficio. Pero el servir a Jehová, al servir a Dios, al Señor, en este caso estamos estudiando la palabra Señor, a servir al Señor con un corazón sincero, de eso hay muy poquito. Y los poquitos que hay están saturados de trabajo, porque en este momento se está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. A la verdad dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, estamos en este espacio, pero eso no quiere decir, aquí se deja ver en este texto, que el Señor envía 2 personas a trabajar. Porque en muchos pasajes en la Biblia te deja saber que el objetivo de esas 2 personas es que cuando el uno se canse y caiga, vamos a decir, por los problemas de la vida, por situaciones, cae en el sentido de que no tiene fuerzas para continuar el trabajo, dice el otro lo levante. Cuando el uno se debilita, el otro lo jala. Entonces ese es el objetivo de por qué tienen que ir 2 al campo del trabajo. Pero la mayoría del tiempo eso no sucede así. La mayoría del tiempo el trabajo de la obra siempre lo termina haciendo una persona sola. Porque ya les dije, hay muchísimas personas que quieren congregarse, pero a la silla, al gloria a Dios, aleluya, nada más. Pero cuando les hablas de trabajo, entonces ya tú eres el pastor malo, el que impone, me está imponiendo que yo lo haga. Se cree que es Dios, se cree que es el dueño de la iglesia, me está mandando a hacer. Pero no es así. Lo que pasa es que el reino de nuestro Señor Jesucristo es, la Biblia lo dice, es eso, un reino. Y como reino que es, requiere una barbaridad de personas trabajadoras en ese reino para que ese reino se sostenga como reino que es. Pero lamentablemente la iglesia está en ese espacio. Eso yo diría que en este momento que estamos la iglesia está dependiendo en sentido de trabajo de un 5% de servidores y un 95% solo de oidores de la palabra y un 5% de servidores. Entonces es una cuestión terrible venir a entender esto, porque la palabra enseña que son 2 los testigos que siempre Jehová o Dios o el Señor mandan a trabajar para que entre los 2 se acompañen, entre los 2 se ayuden, entre los 2 se jalen, entre los 2 se logre aquello en una manera un poquito más fácil, un poco más llevadera. Pero casi siempre no es así.
casi siempre es una persona sola. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué es una persona sola entonces no vamos a hacer el trabajo? ¿Por qué es una persona sola entonces no es demasiado este trabajo? Si Dios no me manda a mí, alguien quien me ayude, no lo voy a hacer. Pues no, no es así porque el reino está compuesto de eso. La Biblia dice que el pueblo de Dios son reyes, reinas, príncipes, sacerdotes. Entonces, esos títulos de reyes, reinas, príncipes y sacerdotes son títulos que implica que la persona que va a ejercer esos trabajos tienen que ser personas fuertes, fuertes en sentido de decisión, de decidir que si me tocó hacer este trabajo y nadie quiere ayudarme, bueno, entonces lo voy a hacer solo o sola y voy a hacer lo que con todas mis fuerzas yo pueda hacer. Y ya lo que yo no puedo, pues entonces no puedo. El Señor es testigo de que me he esforzado lo más que he podido, pero si no puedo, no puedo. Por ejemplo, si usted es un estudioso de la Biblia, recuerda aquel pasaje que el Señor le dijo, que el Señor Jehová le dijo a Josué. Cuando Moisés murió y Josué tomó el ministerio de Moisés, Jehová le dijo a Josué, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente. Entonces, eso que él le dijo a Josué, en realidad aplica a todos nosotros, a todos los servidores, que tenemos que esforzarnos y ser valientes. No dice el texto que Él te va a poner en el camino las cosas suaves, porque va a haber el montón de personas que te van a recibir con un corazón alegre y unas manos extendidas y dispuestas para trabajar. Lo más seguro no va a pasar así. Lo más seguro es que usted va a tener que solo o sola va a tener que caminar ese camino y hacer lo mejor de usted. Hacer lo mejor de usted. Enseñar la palabra en todo lo que usted pueda, esforzarse por entender la palabra para enseñar lo mejor que usted pueda y hacer lo mejor de usted. Y esperando que en esta venida del Señor se logre más trabajadores de la obra en una manera honesta. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con la palabra Señor. Entonces ahora vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses a ver la palabra Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 9. Y dice la palabra. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, estamos estudiando la palabra Señor, ¿ok? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí dice que el Señor, cuando venga en esta segunda venida o se manifieste, que es lo mismo, dice que el Señor matará a este hombre de pecado, a este hijo de perdición, a este inicuo, a este anticristo, que es lo mismo. Lo matará, dice, con el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de la boca del Señor? Que tenga poder para matar a este hombre de pecado. Bueno, el espíritu de la boca del Señor es la palabra del Señor. O sea, el verbo de Dios. O sea, lo que la Biblia dice. Entonces, quiere decir esto que el Señor, o el Señor Jesús, o el Señor Jesucristo,
o el Señor, específicamente la palabra Señor, tiene poder en la palabra para matar espiritualmente a una persona. Eso es lo que está diciendo en el texto, básicamente. Este hombre de pecado, este inicuo, este hijo de perdición del que habla en este capítulo, la Biblia dice que va a ser matado, va a morir por el espíritu de la boca del Señor. O sea que va a morir por la palabra. O sea que la palabra de Dios o la palabra del Señor va a matar espiritualmente a este hombre o a esta persona. Ahora, son muchas cosas las que se tendrían que entender aquí. Entonces, viene la pregunta, si la palabra del Señor tiene poder para matar espiritualmente a una persona. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que la palabra del Señor tiene poder para darnos vida? Bueno, es que eso es así. La palabra del Señor tiene poder para las dos cosas. Para matar espiritualmente a una persona y para darle vida espiritualmente a otra persona. Entonces, la palabra del Señor en realidad, ella hace todo. Nosotros, el pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer a esa palabra. Y la obediencia a la palabra es lo que más le cuesta al pueblo de Dios hacer. ¿Por qué? ¿Porque es difícil obedecer al Señor? No, no es difícil. Lo que pasa es que para obedecer al Señor son muchas cosas las que uno tiene que entender primero. Una de las cosas que más afecta a la iglesia en general o afecta a las personas que creen en la existencia de Dios, una de las cosas que más afecta a esas personas para obedecer la palabra del Señor, que estamos hablando del Señor, es que hay muchísimas personas que le tienen miedo a la cristiandad o le tienen miedo a lo que la Biblia dice o le tienen miedo a la palabra de Dios o le tienen miedo al Señor. Le tienen miedo porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque es lamentable, lamentablemente la iglesia en general, como la iglesia es bastante ignorante de la Biblia, entonces los mismos cristianos que están predicando o enseñando la Biblia, sin entender realmente lo que la Biblia dice, solo leen lo que la Biblia dice, pero no investigan la palabra que la Biblia está diciendo allí, qué es lo que es, y como solo lo leen superficialmente, creen que la Biblia así como se lee, así es, literal. Creen que la Biblia es material o física, que no es espiritual, pero la Biblia es espiritual. Entonces, al ser espiritual la Biblia, la palabra de Dios tiene un mensaje que vamos a llamarlo así, es como un mensaje de doble sentido, que usted lo lee por encima así de una manera, pero en realidad el mensaje propio espiritual está por debajo o escondido, vamos a decirlo así, entre líneas. Entonces, cuando se trata de obedecer la Biblia o la palabra del Señor, muchos cristianos y muchas personas que tal vez creen en el Señor pero nunca lo buscan, no se congregan, nunca deciden su vida completa para seguir al Señor o buscar a Dios o servir al Señor, nunca lo deciden porque tienen miedo, porque
les causa miedo la idea de que la Biblia habla un montón de cosas y ellos creen que literalmente, como así se los predican, creen que así literalmente es. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen, ay, pues a mí me gustan las cosas de Dios, pero yo no puedo buscar a Dios en una manera genuina y seguirlo porque me siento hipócrita, porque el pastor tal o el predicador tal me dijo que las mujeres no debemos de usar joyas, porque la Biblia dice que no se puede usar joyas, que es pecado eso. Y pues yo me siento mal porque a mí me gustan las joyas. Hay mujeres que dicen eso. Entonces ya esa mujer, aunque en su corazón quiera buscar a Dios de verdad, ella encuentra una barrera en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que la mujer no debe poner, vamos a decir así, su mirada en las joyas o querer joyas, sino enfocarse en buscar la palabra y servir al Señor. Entonces, esa mujer que tal vez está buscando o queriéndose acercar con un corazón sincero al Señor, termina apartándose completamente del camino del Señor, porque encuentra en la misma palabra del Señor un montón de tropiezos que ella considera que son tropiezos para la vida que ella vive y que le gusta vivir. Pero en realidad no es así, porque la Biblia es espiritual. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de joyas, sean joyas para hombre o mujer, no te está hablando de joyas así como estas literalmente, te está hablando de joyas espirituales. Y las joyas espirituales son hijos del reino de Dios. Hijos que son joyas, hijos que tienen valor en el reino espiritual. Cuando la Biblia te habla de alcohol es lo mismo, no te está hablando del alcohol que venden en la tienda, que usted puede comprarse una botella de vino, champán, lo que sea, para una cena o para tomarse un trago. Hay personas que no buscan a Dios porque de vez en cuando les gusta en una comida tomarse una copa de vino con la comida y ya un ministro les predicó que eso está prohibidísimo y que se van a ir al infierno si hacen eso. Entonces la persona empieza a decir, pues, no me hago cristiano porque esa cristiandad tiene demasiadas restricciones. Pero no es así, porque la Biblia es espiritual. La Biblia sí te habla de alcohol o de licor, de los borrachos, pero de los borrachos del espíritu, borrachos espirituales. Te habla del alcohol espiritual, te habla del vino espiritual, no del vino físico. Cristo lo habló de muchas maneras, pero volvemos al mismo punto. Cuando la cristiandad lee la Biblia, pero no se toma el tiempo de investigar la Biblia, sino leerla nada más. Entonces, cuando la lee literal como cualquier libro, como que esté leyendo cualquier otro libro, pero la Biblia no es cualquier otro libro. Ella es espiritual porque está escrita por los servidores de Dios, pero es una palabra espiritual del propio Dios. Entonces, ella trata al espíritu de nosotros o al entendimiento. Entonces, cuando ella habla del alcohol o licor o vino, te está hablando del alcohol o licor o vino espiritual, que quiere decir una bebida espiritual que te emborracha. Una bebida espiritual donde tú no eres capaz de separar lo apropiado o lo correcto de la Biblia y lo que no es. O sea, es una bebida de confusión. Va a llegar un día que vamos a estudiar esas palabras con sus conexiones y todo, y les voy a probar
con sus conexiones, que no, la Biblia no habla, que las joyas que la Biblia menciona no son joyas literales, el licor que menciona no es licor literal. Y lo mismo pasa con la prostitución bíblica, la infidelidad bíblica, el homosexualismo bíblico, el lesbianismo bíblico, todos esos términos y cosas de las que se habla en la Biblia, o que la mujer no use pantalón, todo ese tipo de cosas no te está hablando literalmente, que te está hablando de una pieza literal física. No, porque la Biblia no rige las cosas físicas que nosotros nos ponemos o usamos. La Biblia es un libro para regir nuestro espíritu o nuestra mente, que es lo mismo que quiere decir nuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros no entendemos la Biblia apropiadamente, pues lógicamente que sí, causa miedo todas esas cosas, porque cuando vienes a leer la Biblia leída así, literalmente, solo leída, y tú crees que aquello es así, y la misma Biblia te explica que en sí te dice que la cristiandad antigua, que es la creación de Adán, que para la creación de Adán es todas esas reglas que les estoy hablando, te dice que esa es la cristiandad de las sombras. O sea, la misma Biblia lo explica, que esa es la cristiandad de las sombras. Dice, fue necesario que todo fuera santificado así, en sombras, en forma de sombras o en forma de ejemplos. Pero no es que esa es realmente la cristiandad celestial, la verdadera, la de Cristo, no. La cristiandad verdadera de Cristo es espiritual. Todo lo que ella trata con nosotros es el espíritu o el entendimiento. Entonces, volviendo a este punto de que el Señor, la palabra Señor, que es la que estamos estudiando, hay mucha gente que no quiere buscar al Señor, pero no es que tal vez en su corazón no lo quieran, sino que es que la persona cuando escucha todas estas palabras así, y los servidores se empeñan en enseñar que la Biblia es literal y no es espiritual, pero la Biblia misma te dice que la Biblia es espiritual. Y ellos están predicando a un Dios espiritual, pero ellos quieren a fuerzas, obligatoriamente, que ese Dios espiritual, ese libro lo haga literal o físico. Esa palabra tiene que ser física. Entonces, claro que van a haber personas que aunque quieran seguir a Dios, no lo van a buscar. No se van a someter a la palabra, no van a aceptar ese camino del Señor, porque ellos sienten que el Señor o la palabra del Señor les está quitando parte de su identidad, parte de su vida misma. Entonces, al quitarles, ellos sienten que la palabra del Señor, al quitarles parte de su identidad, ya ellos no se sienten completos como personas, como seres humanos. Y eso es un error grandísimo. El Señor no está no está en el evangelio o en el reino o en el cielo, como usted lo quiera poner. El Señor no está para quitarnos cosas que son parte de nuestra identidad. Todo lo contrario, la Biblia enseña que el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Entonces, al querer darnos vida, pues lógicamente Él quiere darnos muchas cosas espirituales y físicas en este caso, porque pues nosotros somos seres físicos. Entonces, no es así, pero lamentablemente como la mayoría de las personas no estudian la Biblia, entonces solo la leen, al no estudiarla,
creen que lo que la Biblia así literal lo dice así es. Entonces, si me está hablando de joyas, es joyas, si me está hablando de licor, es licor, si me está hablando de esto, es esto. Entonces, las personas prefieren restringirse o reprimirse y quedarse reprimidos y no buscar al Señor. Dicen, no, es que si yo me meto a buscar al Señor, yo siento que esas cosas del Señor son muy grandes, muy santas o muy difíciles, o muy difíciles de yo poder llevar. Yo siento que yo nunca voy a poder con esas cosas del Señor, o sea, es mucho para mí. Y por ellos creer eso, terminan rechazando el amor del Señor en sus vidas. Por creer eso, terminan rechazando el llamado del Señor en sus vidas. Entonces, eso es un error grandísimo. Primeramente, hay que entender un montón de cosas. Ya le dije, el Señor no quita lo que Él mismo da, solo quita lo que Él mismo da en desobediencia. Si la persona vive una vida de desobediencia, las mismas bendiciones que en algún tiempo Él le dio, va a llegar el momento que se las va a quitar. Pero solo entonces, pero el Señor no vino a esclavizarnos, el Señor no vino a enyugarnos, el Señor vino para que nosotros, su pueblo que creemos en Él, tengamos libertad. No solo libertad de expresar lo que queremos expresar, pero tengamos libertad en todo el sentido de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, a la verdad, dijo, todo me es lícito, hacer todo me es lícito. Pero dijo, no todo me conviene. Claro, porque ya les dije, el reino de nuestro Señor es un reino de libertad, pero no hay que usar esa libertad para ya caer en cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen. Entonces, estudiamos la Biblia para saber que todo no es lícito, pero hay cosas que no nos convienen, entonces como no nos conviene, ¿para qué hacerlo? Mejor evítate ese dolor de cabeza. Pero es un reino de libertad. De hecho, el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de tanta libertad que es un reino que tiene mucha más libertad que lo que tiene el mundo. Porque el mundo nos ofrece una libertad, pero es una libertad a medias. Es una libertad, nos ofrece una libertad hipócrita, 100% hipócrita. Nos ofrece una libertad corrupta. Entonces, es una libertad que prácticamente no te lleva a nada bueno, o no construyes con ella nada bueno. Pero en nuestro Señor Jesucristo sí. Entonces, este punto de uno no buscar al Señor, porque dice, ay, no, es que el Señor yo siento que está muy alto o muy grande o es muy difícil para yo poder llegar a ese nivel o a reprimirme de todas esas cosas. Pues estamos mal, muy mal. Eso, toda esa mala información o esa información errónea de la Biblia, de la manera de cómo se nos enseña que la Biblia es, la palabra de la Biblia es una palabra literal, de una persona literal, eso lo que ha hecho es hacer
que el reino de nuestro Señor, la palabra Señor que estamos estudiando, hacer que el reino de nuestro Señor sea un reino pobre espiritualmente, un reino pobre en muchísimos sentidos, educativamente, en diferentes áreas. Y lo que ha hecho también es hacer del reino de nuestro Señor Jesucristo un reino muy limitado. Y el reino de Cristo no es un reino limitado. Pero la ignorancia bíblica de nosotros, que somos su pueblo, ha convertido al reino del Señor en un reino limitado. O sea que no es que el Señor tiene un reino limitado para nosotros, es que nosotros hemos convertido a ese reino en un reino limitado. Pero la realidad es que la Biblia enseña que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino lleno y plenamente lleno de libertad. Libertad para todo lo que usted quiera hacer. Solo que hay cosas que no necesita uno tener 4 ojos, vamos a decirlo así, para ver que no convienen hacer. Entonces lo que no conviene hacer, ¿para qué hacerlo? No conviene. Y ya. Pero no es que el Señor te restringe y te llena de ese montón de religión y de yugos y de cadenas que ni siquiera puedes caminar. No es así. Entonces, pero esta mala enseñanza y esta mala información ha hecho que el reino de nuestro Señor Jesucristo esté lleno de gente que se congrega, pero muy poquita gente trabaja. Porque el montón que se congrega, la mayoría de ellos dicen, ay, pues yo no le sirvo al Señor porque yo siento que mi vida no está alineada o preparada para el Señor. Yo siento que mi vida es un desastre. Yo siento que a mi vida le hacen falta un montón de cosas para yo poder servir al Señor. Y eso no es así, mi gente. Primeramente que nosotros estamos lejos de entender que el que santifica a una persona es el Señor a través de su palabra. Entonces, el Señor es el que decide cuándo una persona está lista para hacer un trabajo para el Señor. Él es el que lo decide. ¿Por qué? Porque de Él es el reino y la Biblia te dice, por ejemplo, en Ezequiel, que de el Señor son las almas. Entonces, todo es de Él. Entonces, si todo es de Él, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Para decidir cuándo yo o cuándo usted está listo para llevar esta obra, este trabajo o este mensaje de servir al Señor. Nosotros no somos nadie porque todo es de Él, incluso nosotros mismos somos de Él. Entonces, si Él es el que empezó la obra de construir un reino para su pueblo y el pueblo es de Él, pues Él es el que va a decidir cuándo una persona está lista para hacer algo. No nosotros. Nuestro trabajo como pueblo de Dios o como hijos de Dios o como seguidores de Cristo, nuestro trabajo consiste prácticamente en un par de cosas nada más. Y ese par de cosas se reduce a comprarse una Biblia, estudiar la Biblia, no leerla, estudiarla, que quiere decir investigar la palabra. Estudiar la Biblia, esforzarse por entender lo que estudia, o por lo menos la mayoría de lo que estudia, y ponerse a trabajar en algo de la obra. El Señor le va a ir dejando saber en el caminar de su vida y de su trabajo, el Señor le va a ir dejando saber qué trabajo es lo que Él quiere que específicamente usted haga. Porque yo he conocido personas, por ejemplo, que el Señor los llamó al camino, vinieron al camino y luego entendieron que el reino del Señor es trabajo y que hay que ponerse a trabajar la obra. Dijeron, bueno, yo no entiendo Biblia y me entiendo que me va a tomar años
para poder entender lo que ocupo. Entonces, mientras ese tiempo llega, voy a empezar a servir. Y voy a servir al Señor, por ejemplo, y yendo los sábados o los domingos o tal día, lo voy a dedicar todo el día a ir a las calles a entregar folletitos, por ejemplo, de la palabra de Dios y a dar una palabrita de aliento a cualquier persona que encuentre, que yo lo vea en necesidad de una palabra de aliento. Y eso es lo que voy a hacer, porque no puedo hacer más nada, porque no entiendo lo suficiente como para hacer más cosas. Y entonces la persona comienza y ahí se queda unos 7, 8, 10, 12, 15 años haciendo eso. Y puede ser que por un tiempo la persona piense que eso que hace realmente ese es su llamado a servir y que eso es lo que el Señor quiere que haga. Pero la mayoría de las veces no es así. Lo que pasa es que el Señor te deja allí mucho tiempo porque ese es el tiempo que Él te está dando para que estudies su palabra y la persona pueda entender mejor la palabra y entonces la persona pueda hacer un trabajo más grande o más delicado o más fuerte, más poderoso en la palabra. Pero como la persona, si no sabe o le invierte muy poco tiempo al estudio, entonces le va a tomar mucho más años haciendo un trabajo que tal vez la persona ya cree que ese es nada más todo su llamado a hacer en el reino. Pero tal vez la persona tiene un llamado a hacer muchísimas cosas muy grandes y poderosas, pero por la falta de entendimiento de la palabra, el Señor lo mantiene allí por un buen tiempo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestro trabajo como servidores es nada más disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos a ponernos a hacer algo. Y el Señor poco a poco Él va a ir diciéndonos qué y cómo quiere que hagamos las cosas o qué cosas extras hagamos. Entonces, el pueblo de Dios se ha quedado, vamos a decirlo así, siendo un oidor, nada más, y no un hacedor de la obra. Y la mayoría de ellos se han quedado siendo oidores porque creen que sus vidas no están alineadas con el Señor. Y el errorazo que cometen es creer esa mentira que el enemigo les hace creer. Porque ya les dije que alinear nuestro corazón con el Señor, eso en realidad parte depende de nosotros y la otra parte más grande y más delicada y más poderosa depende del Señor. Para yo alinear mis ideales o mi mente o mi corazón con el Señor, lo único que yo necesito es creer en Él y disponer mi mente, mis manos y mis pies para servirle y seguirle. Y Él es el que va a trabajar en mi vida para que mi vida se alinee con Él en la manera que Él lo quiere o que Él lo necesita. Es el mismo Señor el que hace el trabajo en realidad en nosotros. Entonces, nuestra disposición es nada más disponernos a querer hacer las cosas. Pero lamentablemente en el texto en el que comenzamos el estudio, dice que los mandó el Señor de 2 en 2 al lugar donde Él debía de ir. Pero ya les dije que ese 2 en 2 ahora casi no se ve, porque la iglesia está llena de personas, pero solo de personas que se congregan nada más a la silla, pero no hay manos para servir. Entonces, el objetivo de esto, de esforzarnos para llevar la palabra, es para ver si con una palabra bastante clara
bastante entendida, la persona empieza a darse cuenta que en nuestro Señor Jesucristo hay muchísima libertad, mucha más libertad de la que encontramos en el mundo. Por lo tanto, la persona tiene mucha más libertad en un montón de cosas para trabajar lo que el Señor le dé que trabaje, para criar su familia, sacar adelante su matrimonio, lo que su empresa, lo que esté haciendo. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra, para entender mejor cómo es que vamos a vivir nuestra vida, seguir al Señor y servir al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces continuamos con la palabra Señor. Ya vimos esa parte. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 8. En Hebreos 8, lo vamos a agarrar, déjenme ver. Bueno, lo vamos a agarrar del versículo 1, pero el texto es el versículo 2. Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Pero yo lo voy a tomar desde el versículo 1. Y dice la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ok? Este sumo sacerdote que tenemos, que se está refiriendo al Señor, mire lo que es. Dice, este sumo sacerdote es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sí ve? O sea que el tabernáculo del Señor, la iglesia del Señor, el templo del Señor, que son las palabras que usamos para referirnos a eso, es el Señor quien lo levanta. ¿Sí ve? No somos nosotros. Por eso le digo, nuestro trabajo está limitado a disponer nuestra vida. Y las cosas que necesiten que el Señor ocupe alinear en nuestra vida, Él lo va a hacer, Él mismo. Él mismo va a buscar la manera de que lo que a nosotros nos haga falta, ya sea falta de entendimiento en la Biblia, o falta de escuela en otra cosa, o falta de esto, o falta de aquello, Él va a ir buscando la manera de que eso que nos hace falta se vaya acomodando en nosotros. Él lo va a hacer. Entonces, si el Señor es el que levanta el tabernáculo verdadero, porque aquí te dice el verdadero tabernáculo, no el tabernáculo de el mundo, que es el tabernáculo de la sombra, de la cristiandad de la sombra. No, no ese, sino el de Cristo. El tabernáculo de las sombras es el de Adán. Pero el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo es el verdadero. Y te dice que el Señor es el que levantó el verdadero tabernáculo. Entonces, Él es el que hace la separación, vamos a decirlo así, de las personas que le van a servir. Él es el que hace la consagración. Él es el que hace la formación. Todo lo hace Él a través de su palabra. Por eso dice que a través de el Señor Jesucristo habló en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, donde se refería a los discípulos: Señor, les he dado tu palabra y ellos recibieron tu palabra y tú los has santificado en tu palabra y tú lo has hecho salvo en tu palabra. O sea que la palabra del Señor es la que hace todo en nosotros. Pero como la palabra es del Señor, entonces en sí es el Señor el que hace todo en nosotros. Entonces nosotros simplemente tenemos que disponer nuestro corazón, que quiere decir nuestra mente o nuestras ideas, disponer nuestra mente y nuestras manos y nuestros pies para
poder seguir al Señor, obedecer la palabra del Señor y trabajar para el Señor o con el Señor. Por eso les digo que en realidad en el reino de nuestro Señor hay muchísima libertad, porque Él es el que hace las cosas. Cuando nosotros cometemos ese error que decimos, yo mejor no sigo al Señor porque es que mi vida está bastante complicada y yo siento que yo no voy a poder con las cosas del Señor porque mi vida está complicada. Bueno, ese es un error grandísimo, creer eso y hacer eso. Porque ya les dije, entre más complicada está una vida de una persona, más necesita al Señor en su vida. Porque es el Señor el que va a arreglar esas complicaciones. Es el Señor el que va a apartar de la vida de esa persona las cosas que le sirven a esa persona de tropiezo. Es el Señor que lo va a hacer. Entonces, en realidad es todo al revés, es todo lo contrario. Entre más tropiezos tenga usted en su vida o en su casa o en su familia, más necesita al Señor en su vida, porque es el Señor el que se va a encargar de ayudarle a usted a salir de todos esos tropiezos y esas situaciones. Usted simplemente lo que necesita es disponer su tiempo para estudiar la palabra, esforzarse para entender la palabra, esforzarse para obedecer la palabra y seguir el camino. Es todo lo que tiene que hacer. Y el Señor va a ir haciendo todas las cosas que Él necesita lograr en su vida. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que el Señor, la Biblia te lo dice en algunos otros pasajes, es el Padre Celestial de nosotros. Si Él es el Padre Celestial, entonces eso es como un niño pequeño en una familia, que ese niño necesita, por ejemplo, ir a la escuela, necesita comer, necesita ropa, necesita un techo sobre su cabeza, medicina cuando se enferma. El niño, por ejemplo, no está pensando en todas las cosas que él necesita, porque el niño es niño, todavía no entiende toda la responsabilidad que va a tener en la vida como ser humano, como persona. Entonces, como niño vive su día, hace las tareas de su día, se acuesta, se levanta el otro día y sigue su rutina. Pero ¿quiénes son las personas que están preocupados porque ese niño tenga que comer, tenga un techo, tenga una ropa que ponerse, tenga un cuaderno para ir a la escuela? ¿Quién es el que está preocupado por eso? Pues los padres. Bueno, en ese caso es lo mismo cuando nos referimos al Señor. El Señor es el que está preocupado por cada cosa que le hace falta a cualquiera de sus hijos o de su pueblo. Él es el que está preocupado y Él va a ir viendo cómo va a suplir cada situación. Nuestra responsabilidad simplemente consiste en disponernos nosotros, disponer nuestro corazón, acercarnos a la palabra y dejar que la palabra o dejar que el Señor a través de su palabra, Él construya en nosotros lo que Él necesita construir. ¿Ok? Entonces, dice aquí que el Señor es el ministro, dice, del verdadero santuario. El verdadero santuario refiriéndose a el Señor Jesucristo, o sea, a nuestro Redentor. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos todas estas cosas, porque ya les dije, hay mucha mala enseñanza bíblica, y la mala enseñanza bíblica lo que hace es eso, es hacernos creer cosas que no son, hacernos creer que, la Biblia en tal parte dice esto y esto y esto. Sí, es cierto que la Biblia lo dice, pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro espiritual, porque es un libro del Espíritu de Dios para nosotros los hombres. Entonces, el libro de la Biblia se tiene que estudiar
y se tiene que interpretar espiritualmente. No literal, porque no es literal. Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que sería algo literal y ustedes me dicen si sería un Dios justo al Dios que seguimos. Por ejemplo, en una cláusula que hay en el Antiguo Testamento que Jehová le dio, esa cláusula está en la ley que Jehová le dio a Moisés. Y en esa cláusula habla Jehová de los enanos, que dice que está prohibido. En esa cláusula dice está prohibido que a Jehová le presentes un enano o le traigas a su servicio de él un enano. Está prohibido por la ley que Jehová le dio a Moisés. ¿Por qué? Porque Jehová no acepta enanos para su trabajo o para que sean sus hijos. Dios mío, entonces quiere decir que vamos a interpretar ahora literalmente para que vean el error tan grande que nos enseñan de la Biblia. Quiere decir entonces que yo como mujer, si yo me embarazo y yo tengo una criatura y la criatura me nace enano, entonces quiere decir que mi hijo por ser enano o mi hija por ser enana, su futuro le espera al infierno porque yo no puedo darle mi hijo o mi hija a el Señor Jehová o al Señor Dios o al Señor Jesucristo, como yo no puedo dárselo para yo educarlo en la palabra para que le sirvan en algo al Señor, porque está prohibido por la ley que Jehová le dio a Moisés que al Señor le presentes personas enanas que le lleves a su templo para servir enanos. ¿A qué clase de Dios estamos siguiendo entonces? ¿Es un Dios racista? ¿Es un Dios esto? ¿Es un Dios aquí? ¿Es un Dios allá? No, nada que ver con eso. Por eso les digo, cuando esa cláusula dice que a Dios no le presentes, ni le puedes dar un hijo enano, está prohibido por la ley de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual, y cuando te está diciendo que está prohibido por la misma palabra de Dios que le presentes a Dios un hijo enano o le quieras dar un hijo de los tuyos para que le sirva a Jehová y la persona es enana, no se está refiriendo a enano de estatura, de que el niño nació con deformidades y no creció lo suficiente. Está hablando de una persona enana espiritualmente. Enano espiritualmente lo que quiere decir es una persona que nunca entendió la Biblia lo suficiente como para crecer espiritualmente. Entonces, por la palabra de Dios está prohibido que le presentemos a Dios o le queramos dar a Dios un hijo o una hija para que le sirva al Señor, siendo la persona enana. Pero enana espiritual, que quiere decir enano en entendimiento de la palabra. Vea que no dice niño. ¿Se acuerdan del pasaje que nuestro Señor Jesucristo dijo, dejad los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? Entonces, el niño es niño en entendimiento, no entiende suficiente. Por eso Jesucristo dijo, dejad los niños, venid a mí o venid a mi palabra, porque ellos son los que van a heredar el reino. Pero niños, o sea que quiere decir que es una persona que es nueva en la palabra, que tiene unos 7, 8, 10 años en el camino. Le hace falta estudiar más Biblia para madurar más Biblia y entender más. Entonces es niño. Pero niño es una cosa y ser enano es otra cosa. Ser enano quiere decir que hay una deformidad de crecimiento espiritual en la persona. Hay una deformidad porque la persona tiene añales en el camino, pero la persona nunca fue capaz de crecer espiritualmente. Se quedó enano o se quedó deforme. ¿Y por qué no creció? Bueno, si tiene ya tal vez 20, 30, 40, 50 años en el camino de la obra de la cristiandad y no creció porque no le invirtió suficiente tiempo al estudio bíblico. Y al no hacer eso,
entonces no creció. Creció su estatura espiritual, se quedó en una manera deforme. Y la manera deforme es, no te pongas ese trapo porque es pecado. No te pongas esa falda corta porque vas para el infierno. No te pongas esas joyas porque vas para el infierno. No te maquilles porque vas para el infierno. No te tomes ese trago porque vas para el infierno. No digas esa mala palabra porque vas para el infierno. No te cortes el cabello porque vas para el infierno. Eso es ser un enano. Es una persona enana que nunca fue capaz de darse cuenta que la Biblia es espiritual porque Dios es espíritu. Si Él es espíritu, su palabra es espiritual y todo lo que su palabra va a tratar en nosotros es el espíritu de nosotros. No va a tratar el trapo que te pones, la joya que te pones, o el maquillaje, o lo que te comes, o lo que bebes, porque nuestro Señor Jesucristo hasta de eso habló. Dijo Él, lo que tomas, lo que bebes, lo que comes va para la letrina. ¿Sí ve? O sea, lo quieres todavía más gráfico o más claro que eso, pero hasta el día de ahora se nos predica una Biblia llenísima de enanismo, llenísima de religión, llenísima, una Biblia llena de ignorancia. Y la ignorancia bíblica es pecado mortal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si usted es una persona que quiere seguir al Señor o buscar al Señor o acercarse al Señor y usted no lo hace porque cree que su vida, cree usted en ignorancia bíblica, que su vida tiene un montón de cosas erróneas, no lo haga. Usted busque al Señor con todas las cosas que usted cree que están erróneas en su vida. Búsquelo en la Biblia, acérquese a la palabra, busque la oración, busque el ayuno, busque el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque si en verdad hay algo erróneo en su vida, el Señor mismo con la misma palabra lo va a quitar de su vida. Pero lo más seguro es que el montón de cosas que usted cree que están erróneas en su vida, en realidad no existen. ¿Por qué? Porque usted está creyendo una prédica que escuchó sobre algo y cree que eso está en su vida y es erróneo. Pero como usted no ha estudiado la Biblia lo suficiente para saber que la prédica, usted la escuchó que era una prédica superficial, era una prédica leída nada más. Ese predicador o predicadora nunca investigó lo que estaba predicando para darse cuenta que eso es espiritual y no físico. Entonces, el Señor es el que le va a marcar a usted las cosas que están mal en usted. Es Él que lo va a hacer a través de su palabra. Pero tiene que estudiar la Biblia o investigarla, que es lo mismo. No solo leída. La Biblia solo se lee, leída así por encima, cuando uno es estudiante de la Biblia en los primeros años. Yo diría que los primeros, lo vamos a poner así, yo diría que los primeros 7, 8 años de estar en el camino y ir todas las semanas a estudios bíblicos o a prédicas o congregarse a la iglesia, los primeros 7, 8 años de un cristiano va a leer la Biblia corrida, así corrida como está, el capítulo tal, el versículo tal, aquí me dice la Biblia tal cosa, y la persona va a creer que lo que dice la Biblia literal así es. ¿Por qué? Porque la persona todavía no tiene la madurez suficiente, espiritualmente hablando, para poder, vamos a decirlo así, entender que la Biblia es espiritual. Entonces tiene que comprarse un diccionario bíblico y a la par del diccionario bíblico estudiar cada palabra de la Biblia para saber qué es lo que realmente la Biblia dice en cada palabra. Entonces ya cuando la persona empieza a estudiar en una manera formal con un diccionario bíblico a la par, ¿ok? Entonces la persona empieza a darse cuenta que las definiciones
de la palabra de la Biblia, de cada palabra en la Biblia, que las definiciones son las que te dejan saber qué es lo que es esa palabra o esa cosa de lo que se está leyendo o se está hablando. Por ejemplo, un ejemplo que voy a poner, por ejemplo, la palabra mujer en la Biblia. La palabra mujer hasta el día de ahora se nos enseña que la palabra mujer en la Biblia se refiere, por ejemplo, a una persona como yo, que yo soy mujer femenina y mi marido, por ejemplo, es el hombre. Vaya. Pero no es así. En la Biblia, la palabra mujer no quiere decir eso. La palabra mujer lo que quiere decir es un grupo de gente, es una reina, vamos a decirlo así, una reina espiritualmente hablando, un grupo de gente. La palabra mujer lo que quiere decir es una persona, espiritualmente hablando, quiere decir una persona frágil en el sentido de entendimiento bíblico. Por eso, si ustedes se fijan en Génesis 3, la Biblia dice que la serpiente engañó a Eva. Eva, la primer mujer del reino o de la iglesia. Pues la engañó porque es que las mujeres somos tontas, o las mujeres somos inocentes, o somos ingenuas. No, porque la palabra mujer en la Biblia, ya le dije, quiere decir un grupo o una persona, pero la Biblia define como mujer a un hombre o una mujer literal que es frágil en la palabra. Al ser frágil en la palabra, Dios el Señor clasifica a esa persona con el nombre de mujer. Mujer lo que en sí quiere decir en la Biblia es ser el recibidor de la palabra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una congregación de una iglesia, toda la congregación en conjunto, así, la congregación. Vamos a suponer que yo soy pastora y tengo una congregación de 1000 personas. Entonces, las 1000 personas que forman esa congregación, esas 1000 personas juntas son una mujer. ¿Y por qué son una mujer si en la congregación tal vez hay 400 mujeres literales y hay 600 hombres? Y en conjunto ellos son una mujer. ¿Por qué son una mujer? Bueno, son una mujer porque como es congregación, entonces al ser congregación son los recibidores de la palabra de Dios. Ellos no son los dadores de la palabra, sino los recibidores. Entonces, mujer en la Biblia lo que quiere decir es un hombre físico o una mujer física, pero la Biblia le llama mujer o el Señor le llama mujer porque es recibidor o recibidora de la palabra, no es el dador de la palabra. Entonces la Biblia le llama varón, ¿ok? O hombre, vamos a decirlo así, al dador de la palabra, que quiere decir que es más fuerte. Es una persona más fuerte en el reino o más fuerte en el espíritu. ¿Por qué? Porque da la palabra, entiende más la Biblia y como la entiende más, da la palabra. Ese es el varón. Y la mujer es la que recibe la palabra. Pero la mujer que recibe la palabra tal vez es un hombre literal. Y tal vez el que está dando la palabra es una mujer literal. Entonces se dan cuenta, la Biblia no tiene nada que ver con lo literal físico que nosotros, las cosas que navegamos todos los días. Por ejemplo, con un hombre y una mujer literal, no, la Biblia no está hablando de un hombre y una mujer literal. Está hablando de un hombre y una mujer espiritual. Entonces así sucesivamente así es en toda la Biblia. No importa si estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, el resultado es el mismo. Entonces tenemos que aprender a ser personas estudiosas
¿Por qué estudiosas? Bueno, porque es la única manera que vamos a poder entender la Biblia y de esa manera vamos a poder trabajar con el Señor en una manera mejor o en una manera más apropiada para poder construir ese reino que el Señor Jesucristo ya tiene por herencia y nosotros junto con Él vamos a ser coherederos de ese reino. Lógicamente tenemos que trabajar ese reino para sostener ese reino. Entonces, aquí los voy a dejar con la palabra Señor y espero en el Señor que poco a poco vayan ustedes, los que están detrás de la pantalla, los que entren a este canal, vayan entendiendo un poco más y un poco más de la palabra hasta que ustedes mismos decidan comprarse su diccionario bíblico y comprar su Biblia y sentarse y empezar a darle a ustedes a investigar la palabra. Yo estoy haciendo el trabajo que el Señor me mandó a hacer, pero ustedes no pueden quedarse dependiendo nada más en lo que yo enseño. Ustedes van a tener que hacer su propia investigación bíblica más tarde o más temprano y van a tener que enseñarse a crecer en el Espíritu. Así que yo espero en el Señor que se esfuercen y que luchen por madurar en la palabra. Cuídense mucho, los amo en el Señor y que el Señor me los bendiga.